Bueno, ¿qué tal? Bueno, esta charla es sobre hardware, ¿sí? Open source o hardware libre, si se quiere. Si hay alguna diferencia. ¿Qué tal? Bueno. La charla trata de eso, de entender qué hay en el mundo del hardware, ¿sí? Y la cultura libre, que viene como impulsada por el software libre. ¿Sí? Es como que primero nació el software libre y después se empezó a hablar de esto de cultura libre. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de hablar. A ver, ya ahí no le gustó. Ahí va. ¿Sí? ¿Qué es el open source hardware? ¿Qué es el open hardware o hardware libre? ¿Sí? Si todas esas cosas son equivalentes o si hay alguna diferencia entre ellas. ¿Alguno tiene alguna idea? De software libre sí, de hardware. Hardware libre, open source. ¿Alguien escuchó alguna vez? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué idea tenemos? Trabajo en la escuela. ¿Trabajás en la escuela? El tema, trabajás el tema en la escuela. Trabajamos en el área de robótica, bien. Componentes libres, y nada, manejamos con los estudiantes. Está bien. Como por ejemplo, a ver. Hacemos circuitos, más que nada. Usamos la placa Arduino. Arduino. Y desde ahí manejamos chasis de autos, bien. circuitos de sensores, más que nada. De electrónica, bien, robótica, electrónica. Bien. Ok. Todavía tenemos la idea de armar hoy, involucrando esto, es un pliego automático, con sensores y demás, obviamente. Y bueno, los chicos ya están empezando a armar un joystick. Bien. Bien, bien. Esa es, digamos, es una de las ramas que es quizás una de las más presentes, que es la de la electrónica, pero no solo hablamos de electrónica cuando hablamos de hardware, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, el hardware, como nos enseñaron, no sé si a todos, pero a mí por lo menos, cuando iba a la primaria y teníamos informática en la primaria, decíamos, bueno, el software son los programas, el hardware es el monitor, el teclado, ¿sí? El mouse. Bueno, pero el hardware también pueden ser piezas mecánicas, impresiones en 3D, por ejemplo, ¿sí? Muy en boga. La electrónica, bueno, como decía, está muy presente, entonces podemos hablar de diferentes partes de la electrónica. Por un lado están los PCB, que son las placas, los circuitos impresos, ¿sí? Que es donde se montan los componentes. Eso puede ser open source, ¿sí? El diseño lógico de integrados o chips, ¿sí? Por ejemplo, después vamos a hablar un poquito de qué es RISC-V, que es, digamos, la lógica interna que podría llegar a tener el circuito adentro. Y después hablamos del firmware, que en realidad el firmware no tiene nada que ver con el hardware porque es software, ¿sí? Pero bueno, está ahí, ¿sí? El firmware es el software más, digamos, más íntimo con respecto al hardware, digamos, es el que está pegado al hardware, ¿sí? Ustedes cuando, por ejemplo, compran una placa de sonido o compran, no sé, un acelerador gráfico, lo que sea, esa placa tiene un software interno adentro que le hace funcionar. Bueno, eso es el firmware. Y a través de ese firmware se conecta al bus de su computadora e interactúa con el micro y los otros periféricos, ¿sí? Bueno, y obviamente también está la robótica, que ¿sí? Cuando hablamos de robótica en realidad estamos hablando de mecánica o de mecatrónica, ¿sí? Que tiene parte eléctrica, que tiene parte de programación, inteligencia artificial, ¿por qué no? ¿Sí? Podría llegar a tener. Perfecto. Entonces, estas son como las tres patas como más importantes que podríamos encontrarnos en el hardware. Hoy en día, en el hardware open source, ¿no? Estamos hablando. Pero el hardware en general es esto también, digamos. ¿Está? Buenísimo. ¿Se pueden aplicar las mismas libertades del software? ¿Conocen las libertades del software libre? Ya les machacaron la cabeza con eso en las primeras tres charlas. Bueno, en las primeras charlas. Perfecto. ¿Se puede aplicar las mismas libertades del software al hardware?
Y la respuesta rápida o la respuesta corta ahí es que no. ¿Por qué? Porque el hardware y el software no son lo mismo, ¿sí? No son iguales, tienen características diferentes. El hardware tiene complejidades adicionales, ¿sí? Necesitamos más habilidad y conocimientos, ¿sí? Necesitamos un conocimiento técnico. Hoy en día no necesitamos ser capos de la informática para bajar un software e instalarlo en la máquina, ¿sí? Como por ahí en los años 80, que uno necesitaba un conocimiento más específico para poder utilizar la computadora o el sistema operativo. Hoy en día casi todos nos manejamos con el software, digamos. No necesitamos una gran habilidad para descargar un programa y hacerlo correr o instalarlo y hacerlo correr. En cambio, por ahí no es tan sencillo tener un dispositivo, sea cual sea, y hacerlo funcionar. No es tan sencillo a veces en el hardware, ¿sí? Uno compra, no estoy hablando de una heladera, ¿no? Estoy hablando de, pues la heladera la enchufo y la uso, pero estoy hablando, no sé, por ejemplo, un dron. Yo compro un dron y tengo que leer el manual, tengo que ver si hay una aplicación especial para usarlo. Ya hay como algunas capas más de dificultad para poder usar eso. Entonces, en el hardware pasa lo mismo. A ver, Arduino, por ejemplo, que lo mencionamos por allá. La placa está disponible, están los circuitos disponibles. Yo me podría armar mi Arduino en mi casa, pero necesito tener conocimiento técnico para poder hacerlo, ¿sí? Es lo mismo que cuando hablamos de yo me bajo el código fuente de un software libre y lo compilo y lo uso. Es más probable, digamos, llegar a ese conocimiento de bajarme un software, compilarlo y correrlo, a entender cómo agarrar ese archivo de diseño y llevarlo a lo físico, ¿no? Eso es como más complejo. La disponibilidad de recursos domésticos o externos. ¿Qué quiere decir? Una persona armó un dispositivo, liberó todo, dijo vos armátelo, hacé lo que vos quieras. Está bien, pero en mi país yo no consigo esos componentes. ¿Qué hago? Y tengo, no sé, restricciones de importación o bueno, todo lo que algunos ya conocemos, ¿sí? Bueno, incompatibilidades regionales, legales o de normas. Por ejemplo, el otro día hablaba con un colega que es radioaficionado, y si yo digo, bueno, yo me armo un equipo y este equipo funciona a determinada frecuencia que en mi país es libre, es para usar, la pueden usar los radioaficionados, pero quizás en Europa esa banda está negada, esa banda no se puede usar, entonces yo no puedo usar tal cual el circuito como me lo bajé de internet, no lo puedo usar en el país. Porque es ilegal, porque usa una frecuencia que no está admitida para utilizar en mi país. Entonces hay algunas adaptaciones necesarias si yo necesitara, por ejemplo, usarlo acá. Y obviamente los recursos económicos. Descargarme un archivo de software y compilarlo en mi casa requiere costo cero, digamos, la conexión a internet y el procesamiento de la máquina. Ahora, para armar algo físico necesito comprar los elementos, o armarlos, o tenerlos, ¿sí? O sea, hay un costo económico más evidente en el hardware que en el software, ¿sí? Perfecto. Bueno, cuando hablamos de Open Hardware o Open Source Hardware, estamos hablando de que cumple con esto. Y acá hay unas diferencias con el software libre, ¿sí? Por ejemplo, o con el software open source, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo. Para que un código, o sea, para que un hardware lo consideremos de código abierto, tiene que poder hacerse esto, ¿sí? Esto lo tenemos que tener disponible, que son los archivos de diseño, piezas o circuitos, ¿sí? O sea una pieza que voy a imprimir en 3D o una placa electrónica, ¿sí? Un PCB. El Bill of Materials, o el BOM, como lo llamamos nosotros, que es una lista detallada de qué componente va en cada lado, ¿sí? Si tiene código de importación es mejor todavía. Y acá es donde empiezan las diferencias con el software. Nosotros cuando entendemos el Open Hardware, entendemos que también podemos estudiarlo, distribuirlo, materializarlo, o sea, construirlo, mejorarlo o venderlo, ¿sí? Esta libertad, ¿sí? Es la del software libre, ¿sí?
Pero por más que tengamos esta libertad, nosotros todavía no lo consideramos libre, lo consideramos open source nada más. Y que sea preferentemente bien documentado o que tenga las instrucciones de armado, porque a veces yo tengo todas las piezas y me puedo imprimir, por ejemplo, de un robot que me bajé de una página de internet que tiene todas las piezas, pero no te dice qué pieza va en dónde, cómo se arma, y ahí estamos en lo mismo. ¿Está? Bueno, hay mucha discusión sobre el tema de quién puede mejorarlo y venderlo, porque el hardware es algo muy tangible, es algo que uno cuando lo diseña y lo crea puede tener en mente la idea de querer distribuirlo gratuitamente o lo que sea, pero realmente lo que ocurre, ¿sí? En la realidad es que a veces los que hacen hardware buscan vivir de eso, o generalmente viven de eso. ¿Y qué pasa? Si yo libero el hardware, John Qingchuan en China lo ve y dice, bueno, yo lo puedo hacer por 10 centavos de dólar, lo que a mí me cuesta hacer $1000 en Argentina. Entonces empieza a producir en masa eso y me robó el mercado, digamos, entre comillas. Digamos, me robó lo que yo inventé. No, y yo no estoy recibiendo nada a cambio. A lo sumo estoy el reconocimiento que yo lo hice, nada más. ¿Ah? Pero digamos, me dejó en pampa y la vía el chino. ¿Sí? Entonces, bueno, en eso hay mucha discusión y hay muchas licencias que se están pensando y siempre es un motivo de discusión entre las comunidades de hardware. De si está bueno hacerlo libre, si está bueno hacerlo open source, si no. Así que bueno, vamos a llegar a eso. Bueno, yo represento en este momento a una comunidad que se llama Open Hardware Latinoamérica, que somos de varios países de Latinoamérica, incluso hay algunas personas de España también en el grupo. Y nosotros consideramos que para que sea hardware libre, todo lo demás se tiene que cumplir, pero además el hardware tuvo que haber sido desarrollado con software libre. ¿Por qué? Porque si alguien hizo una placa, diseñó una placa y está todo disponible, pero yo necesito un software que sale $5000 al año para poder abrirlo y verlo y poder hacerlo, entonces ahí ya me están cortando la libertad de raíz. En cambio, si el software fue diseñado con software libre, me garantiza que por lo menos yo voy a poder acceder a ese software para poder abrirlo y poder, si después quiero pasarlo a otro porque me siento más cómodo en uno, porque pago la licencia del SolidWorks o del Solid Edge o alguno de esos que sale $5000, $6000 al año y lo tengo y lo pago, pero bueno, por lo menos dame la posibilidad de abrirlo si no lo tengo. ¿tá? Entonces, por eso decimos que también tiene que haber sido desarrollado con software libre, porque si no, ahí te cortan la libertad. Donde te pusieron la traba es no en la disponibilidad de las cosas, sino en las herramientas necesarias para poder usarlo y tenerlo. ¿Sí? Sí. ¿Se usa para el mercado 3D? Sí. Está todo libre, lo usas con Arduino, lo usas con varios. Sí, sí. Todo el software es libre, bueno, ahí está todo, está la que te digo, los motores. Sí, están los diseños de cada perfil, sí. Sí, por supuesto. Bueno. Todo lo que yo les dije digamos, hay una institución, si se quiere, una agrupación que definió eso que yo les puse en las dos diapositivas, que es el Open Source Hardware Association, ¿sí? La asociación de Open Source Hardware, que es un grupo que ahora voy a hablar más adelante de eso. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué haríamos hardware libre? Bueno, porque justamente garantizamos un acceso más fácil para todo el mundo, para todos y todas, porque aportamos a la educación, porque pueden surgir mejoras que uno no contempló, ¿sí? Eso pasa en el software también. Alguien se da cuenta que ese software, por ahí, una partecita de ese software sirve para hacer algo que uno no sabía o no lo contempló y alguien dijo, pero si le agregas tal cosita ya me sirve para hacer otra cosa. Bueno, en el hardware puede pasar también. Y adaptabilidad a otras situaciones. Durante la pandemia, acá estos dos links, esta presentación yo se las dejo y si entran en el programa online también está el link, ¿sí?
la presentación, se liberaron los esquemáticos para hacer respiradores. Empresas que hacían respiradores liberaron uno de sus modelos o uno o dos de sus modelos para que cualquiera, y liberaron las patentes para que cualquiera lo pueda hacer, ¿sí? Porque obviamente era un contexto de emergencia y ellos consideraron que la salud era más importante y liberaron para que cualquiera pueda hacer sus respiradores. ¿Sí? También hubo proyectos de respiradores más caseros que la gente liberó y mostró en internet cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido social, aporta muchísimo el hardware open source. Bueno, proyectos ampliamente difundidos, como dijeron allá en el fondo, tenemos las impresoras 3D. ¿Alguien sabe cuándo se empezaron, cuándo, digamos, se creó la tecnología de la impresión 3D? Bien, muy bien, alguien estudió. Muy bien, aprobado. Perfecto. Sí, en el 87. O sea, es una tecnología que tiene muchos años. ¿Sí? Muchos años. Pero, ¿por qué ahora explotó y nosotros podemos tener una impresora 3D en nuestra casa? También, eso es muy importante. Pero lo más importante es que a alguien se le ocurrió hacer una y difundir y decir cómo la hizo y que para que otros pudiéramos reproducirla. Y a partir de ahí se tecnificó muchísimo, porque al tener la libertad, no solo de la patente, pero al tener la libertad de tener un ejemplo concreto de poder armarla, todo el mundo empezó a ver, bueno, pero mirá, si le ajustás un poquito acá, lo que yo decía antes, si le ajustás un poquito acá, le podemos mejorar esto. Y si le ajustamos así, y si en vez de hacerle un perfil de acrílico, lo hacemos de fierro, y si en vez de extruir así, extruimos asá, y si ponemos ejes delta, bueno, etcétera, ¿no? Todo un montón de mejoras que hace que hoy en día podamos comprar un producto que, no digo que sea como una impresora de esas de una láser, que uno la pone y se pone a imprimir y ya está. Tiene un poquito más de tecnificación, pero uno se puede comprar una impresora 3D y poner a imprimir el ejemplo y sale. Bueno, y después tenemos los electrónicos más conocidos, que son Arduino y Raspberry Pi. ¿Los conocen esos? Arduino y Raspberry Pi, ¿les suenan? ¿Alguno usó? Bueno, ya dijeron que sí, pero... Yo siempre puedo poner Arduino en el One. Está bien, el 1. Raspberry Pi, ¿nadie? Allá. Muy bien. Bueno. En particular, yo tengo cierta displacencia con Arduino y Raspberry Pi. Pero no tengo nada contra la gente, ¿sí? Bueno, salvo contra... Bueno. Ahora les cuento. Salvo que para mí son el contraejemplo de la cultura libre, la gente de Arduino y de Raspberry Pi. Raspberry Pi no tanto, pero Arduino sí son bastante mala gente. ¿Ustedes saben quién desarrolló Arduino? ¿Tienen alguna idea? No, nada, ¿saben absolutamente nada? ¿Saben por qué viene con la bandera de Italia en la parte de atrás? No, la bandera no, con el mapa de Italia, perdón, no la bandera. El original, estoy hablando del original. ¿Sí? El que dice Made in Italy. Bueno, en realidad el original no tiene nada, porque Arduino en realidad era un proyecto que hizo un colombiano, que se llamaba Wiring, y estaba en la Universidad de Arduino en Italia, y él creó Wiring para sus colegas que estaban estudiando artes, para que ellos en sus obras pudieran usar electrónica de una manera fácil. Entonces tomó de ejemplo Processing, que es un software introductorio de la programación muy conocido, y creó y armó la primera placa de Wiring, que tuvo. Esa fue su tesis de doctorado, ¿sí? El amigo Barragán, ¿sí? Compañero latinoamericano. Y su director de tesis dijo, ¡ay, qué interesante lo que hiciste! Le voy a llamar Arduino y no te voy a mencionar nunca más y lo voy a vender. O sea, es un contraejemplo de lo que nosotros promovemos como cultura libre, de desestimar al creador y aprovechar el beneficio. Aparte,
si uno lo escucha hablar a esta gente, se da cuenta que el motive de open source lo usan como una mera estrategia de marketing. No les interesa la comunidad. ¿Sí? Es como... Les interesa decir que es open source para vender, nada más. ¿Sí? Porque aparte Barragán les dijo, che, pero... O sea, yo quiero aportar, quiero ayudar, es mi proyecto. Y le echaron feed. O sea, no lo quisieron. Sí, no lo quisieron. Sí, horrible. Por eso les digo que con el... Tomando este modelo de por qué hacer open hardware si me pueden pasar estas cosas. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso. Y Raspberry Pi suele promover algunas cosas que no son libres. Entonces, también medio como que no me cuadra tanto. Pero bueno, es menos grave que este caso. ¿Sí? Este caso para mí es nefasto. Aparte, un día se pusieron a llorar en Estados Unidos porque un flaco en Milwaukee o alguna de esas estaba haciendo Arduinos más baratos que ellos. Y ellos se pusieron a llorar, no, pero nosotros tenemos una infraestructura, tenemos que pagar a los programadores y no hagan esto. Y no liberes, flaco, ¿qué crees que te diga? No. Bueno, en fin, nada, se pusieron a llorar porque había alguien que vendía las cosas más baratas que ellos. Entonces, ¿una pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Si ellos no lo querían, lo ofrecerían gratis, sin lucro. Los de Raspberry y los de Arduino. ¿Sería hardware libre? Si ellos lo hubiesen publicado y lo... No tiene sentido. La gratuidad no tiene nada que ver con lo libre. No, son cosas separadas. Pero igual los esquemáticos de Arduino están hechos en un software que se llama Eagle, que tiene una versión freemium, pero no es software libre. Así que yo diría que es open source, no diría que es libre. Pero bueno, qué sé yo. Pero están los esquemáticos, uno se lo puede bajar y armar, ¿no? Igual, digamos, la placa en sí no tiene ningún misterio. Electrónicamente hablando, es una placa con un microcontrolador. O sea, tiene más trabajo el tema del firmware, del software que hace funcionar la placa, que la placa en sí. La placa en sí realmente no aporta nada a la ingeniería del mundo, ¿entendés? Es poner el bicho ahí y las patitas para afuera con un conector. ¿Sí? No tiene más que eso. ¿Tá? Entonces no es como, uy, mirá, inventaron la NASA. No, nada que ver. ¿Tá? Bueno, el mundo de la electrónica abierta. Vamos a hablar acá de otras cosas que andan dando vueltas por ahí. O por lo menos para clasificarlas y que uno entienda de qué hablamos cuando hablamos. Porque a veces hablamos, como les decía, hablamos de piezas 3D y a veces hablamos de electrónica y a veces hablamos de circuitos lógicos. Entonces vamos a tratar de la parte electrónica más o menos tener una idea de qué se está hablando. ¿Sí? Por un lado están las single board computers, como Arduino, ¿sí? Que es una placa que tiene un microcontrolador o un microprocesador y que yo la puedo programar o poner un sistema operativo y usarla. Entonces hay dos espacios acá. Tenemos los microcontroladores, por ejemplo los Arduino, los que son compatibles con Arduino, la Computadora Industrial Abierta Argentina, que es un desarrollo de muchas facultades de acá, que en realidad ahora también se pasaron del otro lado también. La familia de Spiref, que es una marca china que hace microcontroladores. Y después están los microprocesadores, que son la Raspberry Pi, que esto ya es una computadora. O sea, ya tiene un procesador, tiene una RAM, una ROM, le podemos una unidad de disco, que sea un SD, una memoria ya puesta ahí. Yo le puedo instalar un sistema, habitualmente un Linux, y usarlas. ¿Sí? Como tiene conectores HDMI y micrófono o cosas así. Y además tienen pines como para que uno pueda jugar y prender un LED. Digamos. Es como un mix entre una computadora y un Arduino. ¿Sí? Ahí tenemos Raspberry Pi, las BeagleBoards también, o las Orange Pi y otras que son parecidas, que agarraron otras frutas y le agregaron el Pi y son de producción china. ¿Sí? Porque la BeagleBoard usan RISC-V, realmente tienen un compromiso con la comunidad open source, son como más...
digamos, si yo tengo que comparar la ética de estas dos compañías, yo prefiero quedarme con Beagle porque la verdad que promueve realmente el hardware abierto y cree en la comunidad. Y bueno, tiene placas bastante más caras, entre otras cosas. Pero bueno, y no son tan conocidas, digamos. Raspberry Pi lo que tiene es que es muy masivo. Pero bueno, estas no dejan de ser masivas, lo que pasa es que acá no llegan. Llegaron, en una época llegó una que era bastante popular, que era la BeagleBoard Black, que era como un equivalente a Raspberry, y además son como más, están pensadas como más industrialmente. La Raspberry Pi es muy multimedia, está pensado como para jugar o hacer algo muy, muy particular. Bueno, y después por otro lado tenemos el diseño de circuitos lógicos, que hay arquitectura, así como, ¿saben lo que son las arquitecturas de computadora? Tipo la arquitectura, claro, la x86, por ejemplo, ¿no? de Intel, o AMD64, ARM, son diferentes tipos de arquitectura de microprocesadores. O sea, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Cómo está pensado lógicamente el microprocesador por dentro? ¿Sí? Bueno, hay alternativas libres para eso. O sea, hay lógica para crear tu propio CPU, si tuvieses las herramientas, obviamente. Que es uno que ahora está empezando a pisar fuerte, que es RISC-V, y hay otros dos proyectos que son medio, están ahí, están vivos, pero digamos, hay mucho laburo en RISC-V. Que si uno tuviese las tecnologías asociadas, que sería un FPGA, por ejemplo, que es un chip en donde uno puede grabar la lógica que quiere que tenga ese chip, uno puede hacer un microprocesador ahí adentro. De hecho, se hace mucho. Y se usa RISC-V. ¿Por qué? Porque es abierto, porque cumple, porque de hecho están empezando a ver varios chips comerciales con RISC-V, cada vez más. Cuando yo hice esta charla la primera vez, hace 3 años, había, no sé, uno que hacía un chip RISC-V. Ahora hay más una gama, ¿sí? de RISC-Vs. Y bueno, después están las tecnologías que son los circuitos integrados que uno ya viene ahí, así comprado, los CPLD y los FPGA, que ya esto del CPLD ya es una cosa medio vieja, FPGA, y estos son los lenguajes de descripción de hardware que se utilizan para programar, para describir el hardware que va dentro de estos dispositivos. ¿Sí? Esto ya es más nivel ingenieril, digamos, esto ya es para una persona más en la parte de ingeniería, si bien hay como unos avances de acercar el mundo del FPGA al común del pueblo, sigue siendo un tema bastante escabroso para alguien que no tiene un conocimiento técnico. ¿Sí? La tecnología es la que usa la Macintosh, ¿no? RISC-V. No, Macintosh. O sea, Apple en la M1 usa arquitectura de RM. Apple hace muchos años usaba RISC. No, pará, RISC, ojo, no es RISC-V. RISC es otra cosa. No es este RISC. No, son distintos. Sí, son distintos. Bueno, acá hay ejemplos de diferentes placas, ¿sí? Por ejemplo, estos son microcontroladores. Este es un ST32, esto es un ESP. Esta es una BeagleBoard. Esta es una C5. Esta viene con un RISC-V adentro. Esta es una Orange Pi, que es una Raspberry Pi apócrifa. Y tenemos la CIA FPGA, es esta, que se desarrolló hace un 2001, debe haber sido, 2021 digo, por ahí, 2020, 2021. Como para que conozcan, para que le vean la cara a algunas alternativas que no son el Arduino y demás, ¿no? Bueno, la verdad incómoda, esto sí es feo para decir, si bien esto también, de vuelta, pasaron 3 años de que hice esta presentación, esto mejoró 1000%. Acá Fernando, que dio la charla de cómo se recibió de ingeniero usando solamente software libre, me va a dar la derecha de que hay mucho software ingenieril de buena calidad que se puede usar hoy en día, que hace un par de años no era tan así.
Pero la verdad es que hay muchas más herramientas para el otro sistema operativo que no vamos a mencionar. Entonces, para desarrollo, testeo, simulación, emulación de sistemas electrónicos y demás, no te queda otra vez que usar algo que no es software libre. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si bien está, no sé, el NG-Spice, que es para simular, la verdad que el LT-Spice, que tiene miles de años, anda muy bien. Entonces, y hace las cosas tan bien, no hay algo equivalente todavía que sea igual de bueno. Entonces, pero eso con el tiempo va cambiando. ¿Qué pasa? Hay un paliativo, hay un montón de software privativo que aunque sea, corre Linux. Entonces yo trabajo con un software privativo que vale $5.000, pero aunque sea, me tengo que instalar Windows con todo el problema asociado y puedo tener todo mi flujo de trabajo en Linux. Es verdad. Muchísimo a lo que era hace 10 años. Por ejemplo, el entorno de desarrollo para FPGAs comercial, por ejemplo, el de Lattice o el de el que era de Quartus, el Quartus, que era de Altera y ahora es de Intel, ese software está para Linux. Desde hace un montón de años que está para Linux, pero es software privativo. O sea, podés trabajar en Linux, pero sí, tenés a veces que caer en algún software de ese estilo. Sobre todo para los FPGA, a partir del 2018 más o menos, que hubo un random de por ahí, de Europa, que empezó a hacer ingeniería inversa con un FPGA hasta que logró sacar un software y poder grabarlo. Y a partir de ahí arrancamos, pero si no, estaba muy oscuro ese tema. Por eficiencia, por productividad, ¿sí? Por ahí yo con un stack de software libre tengo que hacer 10.000 millones de pasos con un software corporativo que me resuelve todo. Entonces, para la industria o para una empresa, vos decís, mirá, tengo esta herramienta que en un clic te hace todo esto. Y si lo haces en Linux con software libre y tenés que usar primero este programa para hacer tal cosa, después este programa para hacer tal otra, este para hacer tal otra y este para hacer tal otra. Y no sé. Bueno, entonces bueno, es una verdad incómoda que todavía pasa. ¿Sí? Esto pasa, va mejorando cada año. Algún día espero poder borrar esto. Pero es la realidad. ¿Sí? No podemos caer, tampoco, no podemos desconocerla. ¿Sí? Software libre para el desarrollo de hardware. Hay un montonazo. Eso también está bueno porque a veces las herramientas privativas hay muchas. A veces algunas solo corren en el otro sistema operativo. Pero hay mucha variedad. En el software libre hay mucha variedad. Tenemos OpenSCAD, FreeCAD, Blender, Slicer y Cura, que sería para hacer piezas en 3D, por ejemplo. OpenSCAD y FreeCAD son para hacer modelado paramétrico. ¿Sí? Paramétrico digo que es software que está pensado para hacer piezas mecánicas, tipo motores, apoyadores de algo, cosas que sirvan para algo. Blender es más artístico porque es desarrollo de mallas. Entonces uno le da volumen a las mallas y hace cosas como más artísticas. Se puede hacer cosas paramétricas en Blender, o sea, se pueden hacer motores y piezas más, qué sé yo, más mecánicas en Blender, pero digamos, es más fácil hacerlas en FreeCAD o en OpenSCAD. Sí. Sí. ¿Y cuál podría reemplazar el SolidWorks? Para mí el FreeCAD. No es el SolidWorks. Para simular tenés herramientas. FreeCAD tiene algunos paquetes ahora plugins nuevos para simulación. Sí. Va a esa pregunta. Utiliza. Claro, sí, porque los de yo trabajo justamente tienen el SolidWorks. Usan el SolidWorks, pero a ver. Hacen simulación de flujo, de resistencia de material, o sea, de estrés por movimiento, ese tipo de cosas hacen. Sí, son para una empresa. Porque lo que tiene FreeCAD es que para diseñar vas a poder diseñar perfecto, no vas a tener problema por eso, pero las otras herramientas que te da el SolidWorks es, por ejemplo, bueno, si le aplico tal presión acá, cuáles son los puntos de aquí. Ahora hay, en el FreeCAD, FreeCAD es un proyecto que está de hace 3 años a hoy, se desarrolló un montonazo. Y admiten, si es para diseño, sobra. Si querés hacer todo ese análisis térmico, análisis de resistencia y todo eso, ahora hay como, vos podés scriptear con Python y te deja hacer varias cosas, te hace gráficos de colores, degradés y cosas así. El Slicer y el Cura son 2 softwares
que sirven para hacer el slicing para después mandar a imprimir a la impresora. ¿Sí? Eso. No sé si alguno sabe manejar impresora 3D. El Cura es el más amigable, el Slicer es un poco más técnico, pero te deja hacer más cosas el Slicer. Es más piola en ese sentido. Pero bueno, es el nivel de frustración que querés manejar. Y en cuanto a electrónica, tenemos también otro software que ahora está, creo que saca una versión nueva cada año. O sea, hay tanto sponsor ahora, que antes salía una versión cada 5 años, ahora hay una por año más o menos, que es el KiCad, que es para diseño de circuitos impresos. O sea, para que uno diseñe su plaquita, para donde montar sus componentes. Después tenés el GEDA, que también es para diseño y te permite también hacer algunas simulaciones y qué sé yo. Y el KiCad ahora también lo tiene para hacer simulaciones con NGSpice. El Ice Storm, que es una especie de IDE para FPGAs, que lo promueve un youtuber conocido de España que se llama Ubijuan, que es ingeniero, obviamente, y da clases en la facultad, qué sé yo, pero él hace como una especie de IDE de Arduino, pero para FPGAs. Está bueno lo que hace. Obviamente no sirve para la industria, no olvídense de eso, pero como el Arduino no sirve para la industria. Sirve para jugar. Bueno, pero para acercarte al mundo. Obvio que sirve. ¿Sí? No, y para empezar a acercarte al mundo, porque vos vas poniendo bloquecitos, pero después podés ver el Verilog y aprender. Mirá, cuando vos ponés una entrada acá, es este pedazo de código. Y empezar a aprender. Y aparte está lleno de tutoriales. FPGA Wars se llama la página. Si a alguno le interesa el mundo de los FPGA, creo que es .com. Pero lo googlean como FPGA Wars y lo van a encontrar. Platform.io, que es para programar software, para programar firmware, o sea, para microcontroladores, básicamente para programar microcontroladores. Es una herramienta de software súper completa, open source, modular, hace de todo y simuladores varios, como dije, NGSpice. Hay algunos que son un poco más lindos, como Wokwi, que voy a dar un taller, ¿sí? más tarde, ¿sí? Y que están muy buenos. Acá hay algunos para que reconozcan. Este es FreeCAD, OpenSCAD, Blender, Cura. Este es NGSpice, creo. Platformio, Cottage Lab, creo que es este. O no, este es el Simulab, o LabSimu, o no sé qué. Y el KiCad. Sí. No los uso todos, claramente. Pero bueno, el KiCad, la verdad que es un software que evolucionó muchísimo. Si alguien me decía hace 10 años usar KiCad, yo digo, no, es un embole. Hoy en día, no, es lo mejor que hay. Mucho mejor que cualquier otro software que haya visto. Mejor que League, mucho mejor, si alguno conoce League. Licencias, esto es muy difícil. Esto es re difícil. Bueno, para el firmware es software. Así que cualquier licencia de software va. ¿Sí? Cualquiera que sea software libre, digo, ¿no? O sea, cualquiera de esos. Para los diseños, ¿sí? Para los tangibles, para PCBs o piezas mecánicas, ya ahí empezamos a caer en un berenjenal de cosas raras, guarda. En un berenjenal de cosas raras. ¿Por qué? Porque estas licencias están pensadas para software, menos Creative Commons. Están pensadas para software, entonces no aplican del todo bien al hardware. Entonces, pero también está la discusión, pero este archivito, en realidad este archivito es el que yo abro con el programa. Entonces, el archivito tiene tal licencia. Pero ahora, lo que yo produzco físicamente con eso, ¿tiene la misma licencia? Yo después puedo vender esa pieza física. Entramos en como... Entonces algunos dicen, bueno, yo mis archivitos los pongo en alguna de estas, pero la pieza concreta en como Creative Commons, como un pedazo de algo así. Pero es muy complejo. ¿Sí? El hardware es súper complejo en un montón de aspectos para licenciar, digamos. En el hardware, ¿sí? No nos ponemos, es lo que estoy diciendo, no nos ponemos de acuerdo. Podría ser Creative Commons, pero bueno, hay gente que está pensando en licencias y cosas, siempre salta alguna charla cuando aparece alguno, dice, no, porque le ponemos tal licencia, qué sé yo. En el software, en el diseño, generalmente se agrega algún copyright o algo que diga qué se puede hacer con esa pieza. Bueno,
empresas que aportan al open source hardware, ¿sí? Tenemos Sparpunk, no sé si lo conocen. Sparpunk es crea modulitos. Los modulitos de Arduino, la mitad están creados por Sparpunk. La mitad. Fácil. C5 es una empresa que hace procesadores y microcontroladores con RISC-V. Sony tiene algunas placas open source muy buenas. Ahí voy. Open source muy buenas. Gigadevice también hace algunos microcontroladores con RISC-V. Nordic también tiene placas así al estilo Arduino. Y Spiref también, que son las plaquitas con SP32 con conexión Wi-Fi. Sí. Bueno. Lo que es muy interesante del open source es que la comunidad en realidad fue impulsada por mujeres. Fueron mujeres que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer la comunidad de open source hardware y bueno, y está Limor, Lady Ada, que es la creadora de Adafruit Industries, que también hace módulos de Arduino, diseña y genera, es la dueña de la empresa. Y esta muchacha, que es Ayat Bedir, tiene Little Bits, que también es una empresa que hace dispositivos. Y acá me quedó copiado el nombre, no sé qué pasó acá. ¡Oh, no! ¡No! Bueno, no importa. Después les pongo el nombre correcto que ahora se me escapa. Pero también, ellas se juntaron y hicieron el primer congreso de Open Source Hardware, ¿sí? En Estados Unidos, hace 10 años atrás, estamos hablando. Y promocionaron la Open Source Hardware Association. Como les dije, yo estoy dando la charla en nombre de mis colegas de Open Hardware Latinoamérica, que tenemos un grupo de Telegram. Ese es el grupo de Telegram, sí, no sé si ese QR sigue existiendo. Cualquiera puede participar, ¿sí? Ingenieros, técnicos, hobbyistas, makers, gente que no tiene ni idea de nada, no sabe ni de qué se trata. Y bueno, hay cosas que nos gustaría, que pensamos que a nosotros nos faltan, como diseñadores industriales o gente que sepa más de mecánica, porque se mete mucha gente que sabe de electrónica en general al grupo. Y la verdad que nos gustaría tener gente que haga diseño gráfico, productores, desarrolladores web, más gente variada, ¿sí? Entre más seamos y de diferentes profesiones, nos vamos a poder potenciar mucho, mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el link, no sé si sigue existiendo, si no es t.me Open Hardware Latinoamérica. ¿Estoy muy pasado, che? Sí, estoy muy pasado. Bien, ese soy yo, esa es mi página. Twitter es la única red social que uso y uso Mastodon también, si alguno tiene Mastodon. Y nada, eso es todo. ¿Tienen alguna consulta, pregunta que les haya quedado en el tintero que quieran preguntar? Sí. Había mencionado algo de Arduino, bueno, mi papá él tuvo una CD hace 2 años y bueno, ya desde antes él estaba trabajando con algo de Arduino para su propio seguimiento. Y logró hacer como algo parecido a MP3, porque es como que como no entiende el uso de celulares, él, bueno, agarró la significa que hizo una plaqueta en MP3 y dice que ahora se está quejando porque tiene un poco de latencia y lo está funcionando. Pero está utilizando Arduino, me había llamado la atención porque lo había funcionado. Sí. Arduino es un proyecto muy conocido. Y se usa muchísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Tiene alguna pregunta? Fui muy rápido. ¿Se entendió? Bueno, entonces, muchas gracias por prestar atención. Y a la tarde doy un taller de walkthrough. Buenísimo. Ella me metí en el grupo de Telegram. Bueno, bienvenido entonces. Gracias. Una pregunta, no le